Queremos hablar de la violencia, que es un tema que, bueno, tiene muchos aspectos, muchas caras, muchas facetas, digamos, y nosotras queremos hablar básicamente de lo que define una legislación que tenemos en el país desde el año 2011 y cómo hay distintos tipos de violencia que a través de los años han sido siempre naturalizados, digamos, por las personas y que, bueno, es necesario tenerlos en cuenta y entender que no es algo normal o que esté bien, digamos. También por una cuestión de, por ahí de cultural, o se vienen tocando otros temas de patriarcado, se hace como, se naturalizan hechos que no son naturales, tal cual referís, y para que se entienda, hay un marco jurídico que debería o no, te pregunto a vos, modificarse, está bien o falta todavía, hay vacíos legales que hay que cubrir. Eso, la legislación esta que existe en nuestro país, que es de protección integral de la mujer, para erradicar todo tipo de violencia, define distintos tipos de violencia y es una legislación de una de las cuales el país tiene, que lo convierte al país de vanguardia, digamos, en la temática, pero claramente con una sola legislación no basta y faltan todavía muchas acciones que se den en los distintos ámbitos, en los ámbitos gubernamentales, de las distintas instituciones, de la propia sociedad, para poder erradicar realmente las distintas violencias que existen en la sociedad contra las mujeres. ¿Y cuáles son esas distintas violencias que existen para que la gente que está escuchando por ahí no identifica algunas y diga esto también es violencia? Bueno, las violencias, la violencia en sí es un atentado a la integridad, a la dignidad y la libertad de la mujer por el solo hecho de serlo, y los tipos serían psicológicos, verbales, así te humilla, se ríe de vos, te cree menos, físicos que vendrían a ser los golpes, los empujones, tirones de pelo, también vendrían a ser también los económicos, que te controla el sueldo, tenés que preguntarle si podés comprar tipos de cosas, o sea, esenciales para una mujer, entonces eso más o menos serían los tipos igual. Bien, y digamos, por lo que estás recorriendo con las otras chicas, ¿cuáles son los más habituales que por ahí las mujeres expresan, las que se animan a contarlo? Y como decía ella, están todos muy naturalizados, muy invisibilizados. Los que comúnmente son los que se ven serían los verbales, que nosotros en el tema del aborto lo sufrimos un montón, de que nos decían un montón de cosas. También son los físicos que te golpean, te empujan, no sé. Identificarlos es el primer paso para cambiar esto. Claro, identificarlos, darte cuenta de que estás sufriendo, hablar con alguien y que te apoye sería lo esencial. Por ejemplo, nosotros sufrimos mucho lo que es cuando vamos a denunciarlo, nos tratan de cualquier cosa, nos tratan de locas, pero estamos seguras de que nosotras se formó un grupo grande de sororidad entre nosotras que nos permite acompañarnos y que no nos vamos a callar más, que no vamos a parar de, por decirlo así, escrachar a todos aquellos machirulos, que el patriarcado se va a caer, lo vamos a tirar, y nosotros nunca vamos a ser las culpables, porque esto es algo que está muy naturalizado, pero no significa que esté bien. ¿Y cómo es, digamos, la recepción de parte de la platea masculina cuando, por ejemplo, en un noviazgo, que no sé si te ha pasado o no, vos planteás tus límites y marcás identificás esa especie de, no sé, de violencia de la que sea, a veces no hace falta llegar a los golpes, como vos decís, se humilla, ¿cómo recibe la otra parte? Porque también a los jóvenes, los varones les cuesta, se han criado en familias seguramente con esta cultura del patriarcado y naturalizan ellos también que ejercer esa violencia sobre la mujer y también empezar desde la parte masculina a identificar qué está bien y qué está mal, cómo actuar con las chicas. Es que en sí hay que enseñar desde pequeños a las niñas a ser mejor persona y no ser mejor mujer ni ser mejor hombre. Aparte de cuando en un noviazgo lo planteás,
depende de la persona con la que estés, lo puedas llegar a aceptar o puede llegar a empeorar todo. Y es en el momento en el que vos te tenés que alejar, en el momento que vos percibís que ya sea verbal, que vos no lo estás pasando bien, te tenés que alejar y hablar con alguien, sí o sí. Sí, mira, siempre pienso en las mujeres que capaz que no son adolescentes y no tienen la posibilidad de encarar su futuro de otra manera y que se encuentran en una relación donde ejercen sobre ellas algún tipo de violencia. ¿Qué les recomendás? ¿De qué manera actuar? Sí, hay distintas instituciones que pueden intentar ayudar a la mujer y la ayuda, el alcance de esa ayuda depende según el caso. Siempre es bueno, cuando nosotros estamos hablando de violencia y hablamos de todos estos distintos tipos, además de los que mencionó Jimé, la ley también habla de la violencia sexual y de la violencia simbólica, que estuvo hace poco tiempo acá en la localidad, se estuvo hablando de eso cuando salió una ordenanza con el cese de los concursos de belleza, se hablaba de si eso era violencia o no, digamos, de cómo se construye una sociedad y cuáles son las ideas de fondo, más allá de los actos específicos que se evidencian, ¿no? Las relaciones muchas veces, volviendo a tu pregunta, se entienden que son violentas cuando aparece el bife, digamos, el golpe o algo así que es muy expreso, digamos, que se puede ver concretamente, pero también pueden haber algunos signos de violencia previamente a eso. Lo bueno es estar atenta a reconocer. La violencia está tan naturalizada en la sociedad que puede en algunos contextos parecer que es algo normal. Lo importante es saber que eso no es normal, que se puede vivir sin violencia. Hay muchos testimonios de mujeres o personas que han sufrido violencia y que se acostumbran a esa realidad y cuando pueden salir de eso se dan cuenta que es posible vivir una vida tranquila y fuera de un contexto de violencia. Lo importante es identificarlo y pedir ayuda. Pedir ayuda. Entre las mujeres se habla mucho de cómo funciona esto de la sororidad y de compartir entre mujeres y cómo eso te fortalece. Digamos, siempre hay que hablar y hay que buscar salir de eso. Se puede buscar ayuda de alguna de las instituciones, se puede buscar ayuda en una amiga, en un amigo, la violencia y todo esto que nos marca como sociedad de los estereotipos, afecta directamente a las mujeres en lo que nosotros hablamos de violencia de género, pero hay cosas que también afectan a los hombres como hombres y todo lo que se espera de los hombres, del deber ser, que es básicamente no dejar que las personas vivan en libertad y sean lo que quieran ser, digamos. Frente a contextos de violencia hay que saber que eso no es normal, no tiene por qué ser así. Se me ocurre también de que más allá de todos los días vemos estadísticas que asustan sobre femicidios, un montón de, no sé, golpes y un montón de casos que no se denuncian. ¿Crees que hay por parte del Estado digamos, no un vacío, sino una irresponsabilidad a la hora de dar ese resguardo, como dice ella recién? Vas a una comisaría, se ríen, vas a una institución, hay mujeres que las desechan de la casa y tienen que volver porque no tienen dónde ir. Sí. Ahí todavía hay mucho para trabajar en ese sentido. Hay muchísimo para trabajar. Hay algunas cuestiones que son bien específicas, hay algunas cuestiones que quizás pasan, por ejemplo, la violencia obstétrica. Está muy instalada también en los distintos hospitales, distintas mujeres que han sido madres no han sido respetadas. Hay casos de violencias que fueron más extremos y que en la localidad misma hay casos que han sido denunciados y que se hablan públicamente de esos casos, pero hay algunas violencias más pequeñas que se las dejan pasar y que tampoco está bien. El Estado sí tiene existe esta legislación, existen distintas áreas, por ejemplo, que atienden a la mujer, pero sí hay un vacío importante. Por ejemplo, vos hablaste de estadísticas, nosotros en la región no tenemos estadísticas. Por ejemplo, si hablamos de presupuesto, cualquiera sabe que las políticas con voluntad únicamente no se cumplen, digamos, necesitan presupuesto. No hay presupuestos y tampoco conozco si hay políticas específicas de género, por ejemplo. Y hablar de violencia y hablar de distintos temas que afectan, para trabajarlos en serio necesitan de estas cuestiones, de instrumentar, de generar mecanismos interinstitucionales, comunicar, promover distintas campañas y presupuesto. Y eso sí, claramente hay un vacío. Bueno, primero es que hay que hablarlo con una persona de confianza, con una persona que nos pueda ayudar, identificar que estás pasando violencia y quedarte atenta a eso y que no se vaya a extremos. A mí me pueden encontrar como Jimé Paredes en Facebook y en Instagram.
Y también nosotros tenemos, y bueno, los puedo comunicar con las chicas, que tenemos el grupo del colectivo feminista, así que así nos pueden contactar. Sí, como mi mensaje sería parecido a lo que dijo Jime, y es, a veces también se entiende, y una cuando conoce los casos específicos sabe que a veces el propio entorno no permite que la mujer se libere, y hay que sacar fuerzas de donde sea, y hay que entender que es posible vivir sin violencia. Y para contactarnos, bueno, nosotros tenemos una página que es Mumalá Pico Truncado, y en el Facebook, y que a través de ahí nos pueden contactar para que podamos colaborar en una situación de violencia o en distintas situaciones que surjan, que podamos dar una mano.